a presentar al ponente, que es Rafa Romero. Él hizo el doctorado en neurociencias, por el cual obtuvo mención internacional, en un trabajo sobre organización cerebral del córtex cerebral en enfermedad de Alzheimer. Después de lo cual se fue a trabajar a la Universidad de Cambridge, a la unidad de mapeo cerebral, donde desarrolló un papel principalmente centrado en el desarrollo de métodos para el conocimiento de la influencia de los factores genéticos en la conectividad cerebral, en patología neurológica como Alzheimer, también neuropsiquiátrica, ¿no? Como autismo, ADHD, o esquizofrenia, etc. En el 2017 pasó a trabajar con el Departamento de Psiquiatría, también de la Universidad de Cambridge, ya más centrado en el estudio de gliomas de bajo grado. Y muy recientemente, en octubre del año pasado, ha conseguido una beca Emergia de la Junta de Andalucía, ¿no? Que son becas para consolidar investigadores ya de primer nivel y para que monten sus equipos propios. Y bueno, y ahí le tenemos, ¿no? En Sevilla trabajando desde hace unos meses en todo el tema de mapeo cerebral y redes cerebrales. Así que nada, muchísimas gracias, Rafa, por compartir con nosotros todo tu trabajo. Muchas gracias, Javier, por la introducción. En esta charla quería hablar un poco sobre mapeado cerebral, las aplicaciones y, bueno, este tema se puede abordar de muchas maneras, pero bueno, una forma de empezar es una pregunta realmente sencilla, ¿no? Y es que ¿cómo sabemos qué parte del cerebro procesa la información visual? ¿No? Podéis pensar que sí, yo sé que es el occipital o que la motora está aquí, o ¿cómo sabemos qué regiones están involucradas en la cognición y relacionadas con ciertos síntomas? Y si de verdad conocemos todo esto, ¿por qué los psiquiatras todavía basan sus diagnósticos en síntomas en lugar de observar alteraciones objetivas, cuantificables de la estructura y de la función cerebral? Bueno, vamos a ver los grandes retos en el campo del mapeado cerebral, así como las aplicaciones que hay en psiquiatría. En una definición muy amplia de mapeado cerebral podríamos incluir a la frenología, que técnicamente asocia funciones a la forma del cráneo. Y esta técnica no nos enseñó nada sobre el funcionamiento cerebral, pero de sus errores aprendimos la importancia de tener hipótesis estables, de los tamaños muestrales, de la replicabilidad, etc. Pues ya a finales del siglo XIX, cuando gracias a que Paul Broca se hizo la pregunta de si los cerebros de sus pacientes que tenían afasia quizás tuvieran alguna característica particular, gracias a eso se puede asociar ya de manera fiable una función a una región cerebral concreta, ¿no? Aquí veis el daño cerebral producido por la sífilis, en lo que ahora se llama el área del lenguaje de Broca. Hoy en día existen multitud de técnicas de mapeado cerebral, algunas de ellas tienen una gran precisión, se realizan en todos los hospitales del mundo con una finalidad clínica. Por ejemplo, localizar la corteza motora es, al menos conceptualmente, muy simple. Aquí podéis ver cómo en una operación normal el cirujano aplica corrientes eléctricas, pequeñas corrientes eléctricas con este dispositivo, y cuando el paciente pues, mueve en este caso la mano, el paciente sabe que esa es la corteza motora, que si daña esa región durante la cirugía, pues el paciente no se va a volver a levantar de la cama. Mapear la corteza somatosensorial también es un procedimiento bastante directo, utilizando la inversión de fases de potenciales evocados. Para esto se coloca una tira de electrodos, ¿no? Que podéis ver aquí, en lo que sospechamos pudiera ser el surco central, y se estimula en distintas partes, y al hacer esa estimulación lo que vamos a observar en los electrodos son los cambios de voltaje que vemos aquí. Y la clave está en que en la corteza somatosensorial, tras el estímulo, se produce una bajada del potencial del voltaje a los 20 milisegundos, mientras que en la parte motora, al otro lado de la corteza somatosensorial, este potencial se invierte, tiene la dirección contraria. Eso te permite localizar el surco perfectamente y de ahí la corteza somatosensorial. Pero bueno, ¿qué ocurre cuando queremos mapear la cognición o los síntomas psiquiátricos? Como ya sabéis, las funciones de orden superior no están localizadas en regiones concretas. No hay un área del cerebro que sea
exclusivamente responsable de la atención, de la función ejecutiva o de la resolución de problemas. Esto significa que si queremos descifrar a los correlatos neurales de la cognición o de los síntomas psiquiátricos, necesitamos analizar el cerebro como un conjunto. Afortunadamente, y como ya ha introducido Raymond Salvador, el desarrollo de la neuroimagen nos va a permitir este tipo de estudios, ¿no? Aquí nos vamos a centrar en resonancia magnética, porque es la técnica más común, la más utilizada, la más versátil, quizá junto con el EEG. Pero bueno, vamos a empezar con la resonancia magnética básica, una secuencia estructural estándar que nos permite extraer pues, diferentes parámetros morfométricos. Podemos extraer de manera automatizada pues, el espesor de cada región, el volumen, el área de la superficie, ¿no? Qué área ocupa, la acidificación, todas esas medidas que se pueden obtener de manera automática y de forma muy sencilla. Como ya os podéis imaginar, ha habido infinidad de estudios que han relacionado estos parámetros morfométricos con rasgos, con habilidades cognitivas. Aquí podéis ver cómo individuos con mayor volumen en ciertas estructuras, como el dorsolateral prefrontal córtex, tienen mayores habilidades cognitivas. Esto también se ha relacionado con los síntomas, ¿no? Por ejemplo, el volumen de materia gris se ha relacionado con la duración de la enfermedad. Entonces, por supuesto, hay una estrecha colaboración entre neuroimagen y psiquiatría. Pero ahora lo que vamos a ver son las contribuciones del mapeado cerebral y la neuroimagen, todas esas contribuciones que ha habido a la hora de mejorar el tratamiento psiquiátrico, ¿no? Hoy en día. Bueno, desafortunadamente, las aplicaciones, las mejoras en los tratamientos han sido muy limitados. Luego vamos a ver algunos. Entonces, ¿pero por qué? ¿Por qué no podemos utilizar toda esta tecnología para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes? Vamos a ver algunos de los retos. Aquí os muestro un estudio, los resultados de un estudio del consorcio Enigma, también del que han hablado anteriormente, ¿no? 1.400 científicos de 43 países, más de 10.000 pacientes, los mismos controles neurotípicos, y lo que veis aquí son qué regiones muestran unas diferencias significativas en espesor cortical para distintos trastornos psiquiátricos, ¿no? Depresión, trastorno bipolar, trastorno obsesivo compulsivo, etc. Entonces, viendo estos mapas, viendo los colores significa que hay una diferencia significativa que no es fruto del azar. Llega un paciente o una persona que pudiera tener un trastorno psiquiátrico, le hago un escáner y si esa persona, por ejemplo, tiene una disminución del espesor en corteza temporal y en corteza frontal, pues esa persona probablemente tenga autismo. No me hace falta los psiquiatras, bueno, me hace falta psiquiatra para el tratamiento, pero no para el diagnóstico. Claro, estoy intentando un poco provocar la indignación en la audiencia porque esto no se puede hacer. ¿Y cuál es la principal razón por la que no se puede hacer? Y es por una sutileza que veis ahora aquí, que es la escala. Aquí se está mostrando, la escala de colores muestra el tamaño del efecto, como en rojo las disminuciones, en azul los aumentos de espesor cortical en la patología. Normalmente son disminuciones, pero bueno, hay trastornos genéticos que producen un aumento de espesor. Y ahora quiero que nos fijemos en los números. Vemos que el tamaño del efecto en la mayoría de las regiones pues tiene 0,1, 0,2, 0,3. Vamos a pensar, por ejemplo, un tamaño del efecto de 0,5, que es el máximo que encontrar. ¿Qué significa un tamaño de efecto de 0,5? Bueno, pues estas dos distribuciones que muestro aquí tienen un tamaño de efecto de 0,5. Eso es lo que diferencia las dos distribuciones. Si nosotros quisiéramos utilizar esta información para clasificar, a decir, bueno, si tiene menos de tal espesor es esquizofrenia, si tiene más es control, pues viendo las dos distribuciones os podríais ya imaginar los problemas que tendríamos, la cantidad de falsos negativos y de falsos positivos que habría. ¿Por qué? Porque hay muchos pacientes con esquizofrenia que tienen un espesor alto y hay muchos controles que tienen un espesor bajo. Entonces, dada lo limitado del tamaño del efecto, aún así podríamos intentar hacer una clasificación o intentar
determinar si una persona utilizaba una neuroimagen para saber si una persona tiene o no un trastorno. El problema es que las covariables tienen un efecto que es aún mayor que el efecto del diagnóstico. En este caso, esto es para ADHD, creo que fue cuando lo hicimos. No, perdón, esto lo hicimos para autismo. Entonces, el efecto de autismo es menor que el efecto del sexo y mucho menor que el efecto de la edad. El efecto de la edad en las variables que hemos descrito, en las medidas estructurales cerebrales, es mucho mayor que el efecto del autismo. Claro, este es el escenario, este es un escenario de un punto de vista estadístico horrible, porque queremos descifrar esto en medio de toda esta variabilidad. Vale, pero es que además hay un problema añadido a la neuroimagen y es lo que se llama el side effect. El efecto del escáner se conoce, que realmente no es solo el efecto del escáner, es el efecto del hardware del escáner, de la secuencia que utilice, de cómo procese los datos, de cómo los extraiga. Todo esto introduce un offset, hace que comparar estudios sea bastante complicado. Es por eso por lo que recientemente hemos abordado esta cuestión en un estudio donde recolectamos todas las imágenes que pudimos en un trabajo liderado por Richard Bethlehem y extraímos estos parámetros de más de 100.000 personas, cosa que en neuroimagen no se había hecho. Y aquí veis representado el volumen total, volumen cerebral, una medida muy sencilla, y cómo cambia con la edad. Y los colores que veis son los distintos estudios. Y solo viendo estos colores ya, bueno, primero el efecto de la edad es, por supuesto, enorme. Pero además viendo los colores podéis hacer una idea de que el efecto de pertenecer a un estudio o a otro es también bastante importante, que los estudios introducen una desviación que hace que no se pueda hacer una comparación directa. Y es eso lo que nosotros precisamente abordamos con estos estudios. Desarrollamos curvas que, dado que ya teníamos información de muchos estudios, tuvimos en cuenta el offset para corregirlo y poder crear esto que lo llamamos las curvas de los brain charts, ¿no? Las curvas de maduración, en el cual vemos cosas que se han sospechado durante mucho tiempo, pero ahora los tenemos cuantificados de manera bastante más fiable. Y bueno, por ejemplo, aquí veis cómo cambia el volumen de la materia gris a lo largo del tiempo, llegando al pico a los 6 años, cuando se alcanza el pico del volumen de materia gris. Sin embargo, el pico del volumen de materia blanca es bastante más tardío, el promedio es a los 29 años, mucho ya lo hemos cruzado, otros parámetros. Y claro, nos permite identificar estos hallmarks, estos puntos donde se producen cambios, y eso nos puede ayudar a plantear ciertas hipótesis. Por ejemplo, sabemos que la incidencia de autismo es en estadios bastante tempranos, en niños de edades bastante bajas, que precisamente es el momento en el que la materia gris alcanza su pico de volumen, mientras que, por ejemplo, otros trastornos psiquiátricos como la esquizofrenia son más característicos de la adolescencia, donde se producen, los cambios principales son en la materia blanca. Por supuesto, esto no es una conclusión que nosotros saquemos del estudio, pero nos puede ayudar a enfocar nuestras hipótesis en los estudios posteriores. ¿Qué más podemos sacar gracias a que tenemos estas curvas de maduración? Pues uno de los aspectos que nos parece más interesante es que ahora, si tenemos una imagen nueva, un grupo de investigación escanea a una persona, podemos ver dónde se sitúa esa persona con respecto a esta curva. Y podemos decir, bueno, dada la edad y el sexo de este participante, ¿en qué posición, cuál es el ranking en el que se sitúa? Esto nos permite calcular lo que conocemos como los centiles, ¿no? O los percentiles, que es igual que el pediatra, ¿no? Cuando vas al pediatra y te dice, bueno, tu bebé está gordo porque está en el percentil 90. Pues nosotros podemos hacer lo mismo a nivel cerebral. Ese percentil te dice que si es 90, pues que el volumen es mayor que el 90% de las personas de tu edad y de tu sexo. Así que gracias a eso podemos calcular los centiles y los percentiles. Lo hicimos para distintos trastornos, depresión, ansiedad, ADHD. Aquí no vemos diferencia en los percentiles. Veis que los percentiles son 50, la
prácticamente los pacientes, algunos tienen percentiles más altos, otros más bajos, no hay un efecto. Sin embargo, para esquizofrenia sí que se observaron que en general los pacientes con esquizofrenia, al menos en volumen total, sí que mostraban esta disminución de los centiles. Y bueno, y en Alzheimer, en deterioro cognitivo leve, pero bueno, eso no es demasiado sorprendente. En cualquier caso, animo a... Richard hizo una aplicación de manera que podéis subir el Excel y os calcula los percentiles, no hace falta programarlo siquiera. De hecho, eso es lo que estamos haciendo nosotros ahora mismo en Sevilla, utilizar esta herramienta para calcular percentiles no de esquizofrenia, sino de primeros episodios de psicosis. Siempre cuanto menos crónico, menos grave es el trastorno, mucho más difícil es desentrañar esta diferencia entre los casos y los controles. Pero bueno, nosotros sí que hemos observado también que los pacientes con primeros episodios de psicosis sí que tienen percentiles bastante más bajos. Este es un estudio liderado por Claudio. Pero bueno, al fin y al cabo todo esto se refiere a cambios o de volumen o cambios en ciertas regiones, cambios de gris materia blanca, pero nosotros sabemos que el cerebro realmente no es una serie de regiones, es una red interconectada, a multicapa, que la cognición es el resultado de esa interacción entre los distintos módulos. Por eso, por lo que en Cambridge hemos trabajado durante los últimos años en el ámbito de la conectómica, ¿no? De hecho, es uno de los lugares donde se planteó primero este paradigma. Y, por supuesto, sí que se han asociado cognición y síntomas con características de la red cerebral a nivel de conectoma estructural, tanto como funcional. Por ejemplo, hemos visto cómo la conectividad regional está relacionada con el IQ. También hemos visto que los niños neurotípicos tienen propiedades de la red cerebral que son diferentes a los niños con altas capacidades. También vimos cómo la mielinización regional está relacionada con las puntuaciones de desinhibición en adolescentes sanos. Y también en pacientes con tumores cerebrales hemos visto que si el tumor cerebral solapa con ciertas redes específicas, como la red por defecto, ¿no? La Default Network, esos pacientes tienden a tener una peor recuperación tras la cirugía, tienden a tener déficit, en concreto déficit de memoria. Por lo cual, la relación entre propiedades de la red cerebral y cognición y síntomas parece bastante clara. Pero, por supuesto, esto no es toda la historia. Hay que tener en cuenta que estos resultados, al fin y al cabo, siguen siendo muy correlacionales, no muestran mecanismos. Hay muchísima varianza que no se explica. De todo lo que yo he explicado, todo lo que he mostrado, al fin y al cabo, y de los estudios anteriores, mucha de la varianza de los datos no la podemos explicar por lo que medimos en el cerebro. Es por eso por lo que durante los últimos años hemos intentado acercarnos más al campo de la genética y de la transcriptómica para que nos ayude un poco a plantearnos bueno, por qué esos cambios, por qué esas alteraciones en la conectividad podrían estar asociadas a cambios, a características cognitivas o a trastornos o a síntomas psiquiátricos. Y cuando uno piensa en genética, uno lo primero que piensa es estudios de GWAS, ya se han mencionado algunos en la presentación anterior, ya sabéis cómo van, controles, por ejemplo, esquizofrenia, genotipado, se miran cuáles son las variantes que pudieran estar asociadas a la enfermedad. Aquí tenéis, por ejemplo, el último estudio de hace un mes o así, donde se han identificado 120 genes asociados a la esquizofrenia. Y esto los GWAS son muy interesantes porque te dicen este gen está asociado con esquizofrenia. Pero si nos vamos a los genes individuales, ¿qué pueden decirnos cada uno de esos genes? Pues este estudio, en el que nosotros no participamos, pero me parece muy interesante mencionar, lo que hicieron fue coger esos genes de esquizofrenia y ver qué porcentaje de la variabilidad en el rendimiento cognitivo explicaban los genes individuales. Esto no lo hicieron ellos, sino que fueron a la literatura a ver
que decían los diferentes estudios. Y lo que vieron es que la mayoría de los estudios lo que muestran es que la asociación entre un gen individual y la cognición, un gen de esquizofrenia, la cognición, es bastante baja, que el tamaño del efecto es bastante bajo. En lo cual, bueno, hace que la utilidad de un gen concreto no sé, parece difícil de evaluar. Lo que me parece también muy interesante es que hicieron ese mismo análisis para los mismos genes de esquizofrenia, pero en vez de predecir la cognición, lo que vieron fue estudios que lo relacionaban con las variables de imagen. Y lo que sí encontraron es que en este caso los genes individuales sí que explican una mayor variabilidad de la imagen, que los tamaños del efecto son mayores, que hay más relación entre genes individuales e imagen, entre genes individuales y cognición. Lo cual nos plantea la posibilidad de que quizás la neuroimagen pudiera darnos nuestros ansiados endofenotipos, ¿no? Algo que está en medio entre dos mundos, que nos puede ayudar a conectar, en este caso, la genética, la biología molecular con los síntomas. Un poco hemos seguido en esta línea. Bueno, antes mencionando en torno a los GWAS, que hasta hace muy poco no ha habido GWAS de fenotipos de neuroimagen. Los GWAS siempre han sido, bueno, con controles con esquizofrenia, un trastorno con ciertas características cognitivas, pero gracias a los grandes consorcios como el UK Biobank, por fin se han podido poner juntas las imágenes suficientes para poder hacer este tipo de estudios, en el que podemos extraer, bueno, los autores identificaron variantes genéticas asociadas no ya a ser esquizofrénico, no ya a tener esquizofrenia o ser un control, sino a propiedades cerebrales como el volumen, en este caso, por ejemplo, del fusiforme. Claro, en neuroimagen el reto es un poco más, porque no es solo esquizofrenia versus control, es que de cada imagen podemos sacar muchísima información. De hecho, aquí lo que veis son los distintos puntos que veis son distintas variables de neuroimagen, y en la variable I lo que veis es la heritability, la heredabilidad. Veis cómo los marcadores estructurales tienen cierta heredabilidad, 0,3, 0,4, que hay un componente genético. Los de difusión también tienen una heredabilidad bastante considerable. Los de difusión, la única diferencia entre estructura y difusión es que estos normalmente están centrados sobre todo en la materia blanca, mientras que esto suele medir materia gris. Y sin embargo, cuando vemos los marcadores funcionales, salvo ciertos marcadores, la mayoría parece que su heredabilidad es bastante baja. Que el componente genético parece que la dinámica funcional es tan variada que no se puede asociar fácilmente a variantes genéticas. Pero claro, el GWAS es muy interesante, pero aplicado a neuroimagen tiene el problema del tamaño muestral, que si hacen falta decenas de miles de imágenes, solo va a haber 1 o 2 estudios que puedan tener esa aproximación. Por eso, por lo que nosotros lo que hemos estado utilizando son los marcadores de riesgo poligenético, los Polygenic Risk Score, donde calcular el riesgo poligenético es bastante sencillo, siempre y cuando tengas un GWAS que sea fiable, que te haya identificado las variantes de riesgo, y lo que se hace es, pues, se toma una muestra sanguínea a tu paciente o a tu participante, se hace un genotipado y se identifica si esa persona tiene justo las variantes de riesgo. Si las tienes, pues le asigna un número alto, cercano a 1, y si no tiene ninguna, pues le asigna un número cercano a 0. Y el riesgo poligenético es un poco como la neuroimagen. Si comparas el riesgo poligenético de esquizofrenia, si lo comparas con de las personas que no tienen esquizofrenia, veis que las medias son diferentes. Sin embargo, de nuevo, el tamaño del efecto es bastante bajo. Es decir, hay muchos pacientes con esquizofrenia que tienen un riesgo poligenético bajo, y hay muchos controles que tienen un riesgo poligenético alto. Entonces, nosotros lo que hicimos fue relacionar el riesgo poligenético no con la enfermedad, sino con la neuroimagen. Esto lo hizo Eva Stauffer en Cambridge y lo que calculó fue un mapa como este, donde aquí se muestra cada región cómo de fuerte es la asociación entre el riesgo poligenético y la densidad de neuritas dentro de esa región.
la cantidad de axones y dendritas. Y lo que observó fue que pues, cerca de la mitad de las regiones mostraban una asociación significativa entre riesgo poligenético y la densidad de neuritas. Pero bueno, aquí lo más interesante es que todo esto se hizo no en pacientes con esquizofrenia, sino en adolescentes sanos. Y pese a ser adolescentes sanos, se observó que el riesgo poligenético estaba asociado con la cantidad de neuritas, aunque no tuviera ningún tipo de síntoma de esquizofrenia. Entonces, claro, esto nos ha llevado a utilizar riesgo poligenético, pero lo interesante, siempre que pensamos en riesgo poligenético para personas con esquizofrenia, pues pensamos en riesgo poligenético de esquizofrenia. Pero ahora mismo hay una corriente por el cual se están explorando otros riesgos poligenéticos. La razón es, bueno, primero que sabemos que los trastornos psiquiátricos tienen una comorbidad muy alta y también a nivel genético el solapamiento entre los trastornos psiquiátricos es bastante alto. Así que, ¿por qué no estudiar riesgo poligenético de depresión en pacientes que tienen esquizofrenia o al revés? Y bueno, en estudios recientes se ha encontrado este tipo de asociaciones, se han encontrado asociaciones de personas que tienen una enfermedad como depresión y cómo los cambios que induce la depresión a nivel cerebral, cómo esos cambios están asociados al riesgo poligenético no de depresión, sino de esquizofrenia. Claro, esto es sorprendente, pero puede ayudarnos a identificar pues, pacientes que a lo mejor tienen diferentes espesores porque el riesgo poligenético en un caso viene de los genes relacionados con la esquizofrenia, mientras que en otro no. Podría ser útil para estratificar a pacientes. Y bueno, para nosotros el interés principal, por supuesto, es desarrollar alguna metodología que permita ayudar a mejorar la vida de los pacientes. Pero la neuroimagen es problemática porque es no invasiva, las intervenciones que se hacen, siempre hablamos de diagnóstico, pero quería aprovechar la segunda parte de la presentación para hablar un poco de cómo la neuroimagen puede ayudar a otro tipo de intervenciones más allá del diagnóstico y de las intervenciones farmacológicas, donde la neuroimagen de momento tiene poco que decir. Y bueno, de referente a las diferentes intervenciones, pues una de las que está cogiendo más fuerza es la estimulación magnética transcraneal. Bueno, por si no la conocéis, voy a quitar el sonido. Por si no la conocéis, una bobina que genera un campo magnético y ese campo magnético altera la funcionalidad de las neuronas. Veis como esta persona, que es un presentador de la televisión inglesa, no tiene ningún problema motor. Simplemente cuando el campo magnético altera la corteza motora, pues deja de poder realizar la función motora. Aquí tenéis otro ejemplo. Cuando se activa, la persona pierde completamente el control. Así que, claro, a nivel motor está claro que podemos hacer una alteración. La pregunta es, ¿podemos utilizar esta técnica para trastornos psiquiátricos? Pues desde hace unos años, de hecho ya está aprobado por la FDA y es posible utilizar estimulación magnética transcraneal para tratar la depresión. De hecho, si os vais a la página web de la Clínica Mayo y podéis pedir una cita para ver si vuestra depresión se puede tratar con TMS. Entonces vamos a ver un poco qué hay detrás de esta tecnología. La región que se estimula con TMS en depresión es el dorsolateral prefrontal cortex, aquí tenéis dibujada. La razón, bueno, pues porque esta región está conectada a muchos subsistemas corticales, psicomotor, cognitivo, emocional, neurovegetativo, y a su vez está conectada también a estructuras subcorticales que se presupone están relacionadas con la depresión. Entonces, esta red, aquí de hecho veis las regiones que están asociadas al dorsolateral prefrontal córtex, y en este estudio, en el que nosotros no hemos participado, pero que nos pareció muy interesante citar, evalúan la actividad cerebral antes y después de la estimulación cerebral profunda, a los 15 minutos de la estimulación cerebral profunda. Y veis cómo la corteza cingulada anterior está sobreactivada en la condición de estimulación comparada con la condición sham.
¿no? Donde los pulsos, donde se hace el mismo procedimiento, pero los pulsos están modificados para que no produzcan ningún efecto. Lo cual, claro, esta metodología es muy rigurosa porque no intenta eliminar el efecto placebo del hecho de ir a la sesión, que te aplica unos pulsos. Y, desde luego, parece que el cambio de actividad cerebral está por encima del efecto placebo en la corteza en el cingulado anterior, al menos 15 minutos después de la intervención. Más a largo plazo, bueno, está por determinar. Aunque lo que a nosotros nos interesa, por supuesto, es si esto mejora los síntomas, no si produce cambios en la actividad. Y en general los estudios que se han publicado sí muestran que la intervención favorece, reduce los síntomas depresivos. Aquí tenéis los intervalos de confianza. Sin embargo, si nos vamos únicamente a los estudios que son randomized clinical trial, los estudios clínicos aleatorizados, bueno, cuando se hizo esta revisión, solo había 3 estudios y de hecho no mostraron mostraron que se acercaban, pero debido a, o sea, por qué no fue significativo. Aunque cuando ponen los 3 estudios en común, como la N crece, parece que hay una mejora significativa, aunque por muy poco. Es decir, parece que sí tiene un efecto, pero de luego hacen falta más estudios doble ciego para confirmar esta tendencia. Aunque nosotros lo que estamos más interesados ahora en Sevilla es en implementar un protocolo de estimulación cerebral profunda para el trastorno obsesivo-compulsivo. La estimulación cerebral profunda es otro tipo de intervención, no sé si la conocéis, pero en Parkinson es bastante común, se hace en todos los hospitales, en la mayoría de hospitales del mundo, casi todas las semanas, donde se introduce un electrodo. En caso de Parkinson, pues en el núcleo subtalámico, porque es parte del circuito motor y que es el que está alterado en el Parkinson. Pero nosotros queremos hacerlo en trastorno obsesivo-compulsivo. Y bueno, nosotros no somos los primeros, pero es una técnica que poco a poco se está utilizando cada vez más. ¿Cuáles son los principios detrás de esta intervención? Bueno, uno de los modelos actuales considera que en el trastorno obsesivo compulsivo se produce una sobreactivación de la corteza orbitofrontal y esta corteza a su vez sobreactiva el núcleo caudado, que a su vez sobreinhibe el globo pálido, que hace que aumente, que la inhibición de la inhibición hace que aumente la actividad del tálamo, que vuelve a sobreactivar la corteza orbitofrontal. Y esto es lo que se llama el OCD loop, el bucle de retroalimentación positiva, que hace que los pacientes con trastorno obsesivo compulsivo tengan mayor actividad en esta región. Y eso es precisamente lo que se quiere tratar con el electrodo. Como el electrodo no podemos apuntar a regiones corticales, pero sí podemos alterar esta parte del bucle para intentar hacer desaparecer los síntomas. Y bueno, desde que la FDA aprobó el tratamiento en 2009, se han hecho intervenciones con 300 pacientes, pero como podéis imaginar, en los estudios el tamaño muestral es bastante bajo. Para que un paciente con trastorno obsesivo compulsivo vaya a la cirugía, primero han tenido que fallar todos los tratamientos, tiene que ser un paciente que ya está en un estado refractario en condiciones muy estrictas, en fin, no es sencillo. En cuanto a los efectos adversos, pues hay psiquiátricos, médicos, neurológicos relacionados con la configuración del dispositivo. Bueno, la mayoría de estos efectos son transitorios. En cuanto se configura adaptado al paciente, suelen desaparecer. Entonces, a la pregunta de, bueno, pues todo esto funciona. Pues aquí veis en este estudio, que también es un estudio aleatorizado, doble ciego, controlado por el protocolo SHAM, podéis ver cómo la puntuación de obsesividad-compulsividad disminuye a lo largo del tiempo y disminuye considerablemente. De hecho, en todos los estudios se muestra una disminución en promedio de estos síntomas síntomas obsesivos.
Claro, aquí la neuroimagen en este tipo de intervención es fundamental para elegir la diana correcta y porque un milímetro más arriba o más abajo puede marcar la diferencia. Aunque si miramos a los pacientes y cómo los pacientes se recuperan, bueno, deciros que en torno al 50% mejoran los síntomas considerablemente, mientras que el otro 50% no alcanza la mejora suficiente para considerarlo para no conseguir la mejora suficiente. Estos números son buenos, le estamos cambiando la vida a la mitad de la gente, pero aún así en Parkinson son bastante mejores. Entonces, la duda más natural es por qué la mitad de los pacientes mejoran y por qué la otra mitad no mejora. La respuesta más intuitiva podríamos pensar es por la localización del electrodo. Pues en este metaanálisis, en este estudio de revisión de uno de nuestros colaboradores, lo que hizo fue colocar la localización de los electrodos de muchos pacientes, muchos estudios, y la forma que tiene el marcador indica cuánto mejoró el paciente los síntomas. En estrellas si mejoró mucho, en círculo, en triángulo, si la mejora fue escasa. Así que mirando esta gráfica ya puedes hacer una idea de que, bueno, parece que no es que haya un sitio en el cual se introduce el electrodo y eso hace que los síntomas desaparezcan, porque, por ejemplo, no sé, esta región, esta persona mejoró mucho los síntomas, pero otra persona con un electrodo prácticamente la misma localización, los síntomas apenas mejoraron, igual que aquí. Parece que a nivel estructural hay algo más allá de la simple localización. Entonces, lo que estamos trabajando es en incorporar más información de otras modalidades de imagen, como por ejemplo de la imagen por tensor de difusión, este tipo de imagen que nos permite recrear los tractos de fibras. En este estudio, lo que hicieron fue anotar la localización de los electrodos y superponerla con la localización de los tractos de materia blanca. Y lo que observaron es que los síntomas mejoraban considerablemente si el electrodo estaba situado, estimulaba este haz que veis aquí en rojo, este haz que va desde regiones subcorticales, desde el estriado del tálamo hasta la corteza orbitofrontal, que es la que conocemos que está afectada. Sin embargo, si el electrodo no estimula ese tracto, sino que estimula otro, parece que la mejora no está tan clara. También hay espacio para incorporar otras modalidades de imagen, como puede ser la resonancia funcional, donde en este estudio lo que se hizo fue a los pacientes con trastornos obsesivo-compulsivos, de nuevo, se hizo un escáner funcional mientras se les presentaban imágenes aversivas asociadas con su condición. Pues si es un OCD de contaminación, pues se le ponen imágenes de lugares contaminados, de lugares sucios. Eso hace que podamos ver para nuestro paciente concreto, podamos ver qué regiones se sobreactivan en comparación con la condición basal, donde no se muestran ese tipo de imágenes. Y en general los pacientes muestran una sobreactivación de la corteza frontal o orbitofrontal, pero claro, la activación es bastante heterogénea, depende mucho del paciente. Por eso, por lo que esta técnica podría ser de ayuda para realizar un mapa más individualizado. Y como nosotros no podemos estimular la corteza con la estimulación cerebral profunda, la idea no es estimular aquí, sino utilizar esta región como semilla para traquear la materia blanca que llega a esa región y ver por dónde se localiza a nivel subcortical y luego con el electrodo acertar justo en esa materia blanca. Pero bueno, los resultados son prometedores, pero de nuevo, el tamaño muestral en este tipo de estudios es bastante bajo porque es muy difícil reclutar pacientes, así que sigue siendo necesario acumular evidencia en ese sentido. Bueno, así que vamos a hacer un breve resumen. La neuroimagen, espero que os haya convencido que puede proporcionarnos marcadores endofenotípicos que nos ayuden a relacionar pues, características genéticas, incluso transcriptómicas, con las funciones cognitivas y la sintomatología. También hay que tener en cuenta que la variabilidad cerebral en sujetos es enorme. La influencia de la edad, del sexo,
si es con resonancia, la influencia del scanning site, la propia variabilidad entre individuos, y eso hace que sea un gran reto intentar obtener marcadores psiquiátricos. Además, también hemos visto que tanto la neuroimagen como el mapeo cerebral son herramientas fundamentales para identificar dianas terapéuticas, tanto basados en atlas promedio, como se hace actualmente, como su potencial para proporcionar información individualizada. Hay que tener en cuenta que, al fin y al cabo, resonancias hay en todas partes, y si encontramos una metodología que se pueda utilizar y que pueda mejorar, por poco que sea, la identificación de dianas, eso puede tener una enorme ventaja. Bueno, lo que habéis visto aquí es el resultado del trabajo de muchísima gente, el equipo de Cambridge, con Ed Bullmore, John Suckling, y por supuesto el equipo de psiquiatría de Sevilla, en el que estoy actualmente afiliado, liderado por el profesor Crespo Facorro. Así que muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta, estaré encantado de resolverla. Rafa, muchísimas gracias por la presentación. Ha sido como muy holística, ¿no? Ha sido desde la neurocirugía, pasando por mapeo cerebral y diferentes estudios, ¿no? Y curiosamente se ha acabado otra vez en la neurocirugía, ¿no? Yo creo que eso quizás es parte de tu formación, en el buen sentido, profesional, por toda la experiencia que tienes en Cambridge de colaboración en un equipo de neurociencias en investigación en trastornos mentales, pero también en patología neurológica, ¿no? Sí, Claro, yo creo que si me permites un comentario en ese sentido, sí, es sí. que creo que hay muchísimo potencial, porque parece que a nivel neurológico no hay ningún problema en hacer una intervención quirúrgica para tratar Parkinson, y para eso no está completamente aceptado para un tumor cerebral, pero para psiquiatría está muy denostado, en parte por las barbaridades que se han hecho en el pasado. Pero desde luego, cuando hablas con los pacientes y los pacientes te dicen cómo un electrodo ha mejorado su vida, cómo un electrodo ha hecho que pase de vivir en una ala psiquiátrica de un hospital durante años y años, cómo un electrodo hace que esa persona salga a la calle y tenga una vida normal, pues eso es un potencial que hay que aprovechar. Totalmente de acuerdo. Desde luego que es así, ¿no? Yo creo que es una técnica que tendrá que desarrollarse más, implantarse en los servicios de psiquiatría a nivel nacional, ¿no? Hombre, con sus particularidades, ¿no? Porque cuando haces la comparación con Parkinson, claro, la respuesta en Parkinson es muy evidente porque es directa, ¿no? Cuando tú lo que quieres ver es un resultado en una alteración motora, incluso intraoperatorio, haces la prueba y ahí ves, ¿no? Si estás justo en el punto en el que quieres estimular. Mientras que en TOC lo que se sabe o lo que se ha visto es que la respuesta es diferida. Sí que puede haber una respuesta inicial que no se sabe muy bien si es efecto de la inflamación por la herida quirúrgica, aunque sea una herida mínima, ¿no? Y además reversible, ¿no? Que es lo bueno de la estimulación cerebral profunda. Pero el efecto nuclear que se produce sobre los síntomas del TOC, obsesivo-compulsivos, se ven en diferido a las semanas, ¿no? Entonces yo creo que eso es uno de los elementos importantes que dificulta la implantación correcta del electrodo en el target, ¿no? Pero desde luego que si a través de estas metodologías de tractografía se consigue avanzar en la detección de la implantación correcta, habríamos dado un salto abismal, ¿no? en el desarrollo de esta técnica para los pacientes psiquiátricos, ¿no? Con patología mental. Completamente de acuerdo. De hecho, a mí me parece el mayor reto de todo el que se han diferido, porque una intervención en Parkinson, de hecho, te sirve para calibrar, ¿no? dónde colocar el electrodo, y lo miran sobre la marcha. Aquí no hay nada que mirar sobre la marcha. Si te equivocas en la localización, pues... Eso es, porque en Parkinson además intraquirúrgicamente calibran no solo la localización, sino la frecuencia de los pulsos, la intensidad, ¿no? Entonces ya salen con toda la programación hecha del quirófano, más o menos, ¿no? Luego tienen que, bueno, afinar un poco más, pero en psiquiatría es mucho más complicado, ¿no?
pero muy, muy interesante. No sé si hay alguna pregunta. Sí, te pide que comentes sobre DBS y depresión resistente. Pues en DBS, y yo sé que para depresión resistente se están considerando pues intervenciones quirúrgicas incluso de lesionar, ¿no?, de determinadas regiones. Y de nuevo, eso se hace también en Canadá, ¿no? Se hace, pero el número de casos son muy, muy bajos. En cuanto a DBS, si te digo la verdad, no tengo experiencia en DBS y en depresión. Creo que hay algunos estudios, pero no puedo decirte sobre la fiabilidad, la eficacia de esa intervención. Donde hay más evidencia, desde luego, que es en TOC, pero también está acumulándose evidencia en esquizofrenia resistente, en depresión resistente, incluso hay alguna línea de investigación en trastorno de la conducta alimentaria, ¿no?, resistente. Hay grupos potentes en España, Víctor Pérez, el Clinic también están ahora con proyectos, ¿no?, desde hace años en esquizofrenia. Bueno, son líneas muy prometedoras, ¿no?, con una aplicabilidad clínica muy, muy inmediata, sino ya real. Yo tengo una duda. Con lo que has planteado esto del estudio de las curvas de maduración y la variabilidad que hay en función de los estudios, ¿no?, que era algo previsible. ¿Esto cómo aplica al consorcio Enigma? Porque claro, en Enigma estamos juntando, estamos primando la N Sí. sobre la rigurosidad quizás Sí. de la metodología o sobre la coherencia, ¿no?, o la Sí, homogeneidad. sí, más heterogéneo. Muestras más grandes, pero más heterogéneas. Sí, normalmente, bueno, sabes que puedes eliminar el efecto del escáner utilizando, pues, añadiéndolo como una covariable, pero técnicamente esto no deja de ser una relación lineal, que sabemos que el efecto del escáner no es un efecto lineal. Y claro, la comparación entre estudios puede ser dramática. De hecho, en algunos de los que hemos visto es como el mismo estudio, el mismo tipo de escáner, el mismo modelo de escáner, pero simplemente por cómo se han procesado los datos o el sistema operativo que se ha procesado los datos o la versión de FreeSurfer, de FSL, eso introduce un offset bastante considerable. De hecho, lo que hace esta metodología es, como tenemos las curvas, lo que hace es utilizar tus controles para calcular el offset de los controles. Entonces, como el offset es el mismo en esquizofrenia y en tus esquizofrénicos y en tus controles, coge los controles para calcular el offset, los normaliza utilizando la metodología que recomienda la OMS para crear estas curvas, y eso hace que tus esquizofrénicos estén ya normalizados. Entonces puede ser una aproximación de hecho, es una de las cosas que le quería proponer al consorcio Enigma de psiquiatría, y estamos colaborando también con gente de aquí del Instituto de Biomedicina para hacerlo en Tourette y hacer más. Yo creo que es sobre todo interesante en aquellos trastornos del neurodesarrollo, donde la edad es un aspecto fundamental, porque no es solo el efecto del escáner, es que de 15 a 20 años el efecto es enorme, y por mucho que nosotros eliminemos linealmente el efecto de la edad, ya has visto las curvas no son lineales. Sergi Mas comenta que muchas gracias por la presentación y luego pregunta, ¿los datos de conectividad se extraen de resonancia magnética cerebral? ¿Hay más heredabilidad que en los datos funcionales? Pues sí, la conectividad se extrae de la resonancia magnética en la misma máquina. Lo único que hay que cambiar es el protocolo de adquisición. Cualquier hospital, bueno, normalmente la casa te hace pagar por activar el protocolo de adquisición, o solo pagas una vez, pero normalmente está disponible. Entonces te permite recrear estos haces de fibras utilizando unos ciertos modelos. Y la heredabilidad, pues, tiene que ser de valores de genotipado de muestras sanguíneas, y lo que mostraba el estudio de Nature Genetic que hicieron del UK Biobank, que realmente los datos funcionales no son la conectividad funcional parece que no es muy heredable.
no sabemos muy bien si es por el hecho de que, al fin y al cabo, cuando tú dices estas dos regiones están conectadas funcionalmente, al fin y al cabo eso es un promedio de, a lo largo del tiempo del escaneado. Esas dos regiones se conectan, se desconectan, bueno, se sincronizan, se desincronizan constantemente, instantáneamente en ventanas temporales muy, muy cortas. Incluso algunas que son aún más cortas de lo que ve la máquina, de lo que puede detectar la máquina de resonancia funcional. Así que al fin y al cabo una conexión funcional es un promedio de regiones que se sincronizan. Así que realmente a mí no me sorprende tanto que no tenga esa finura para detectar asociaciones a nivel genético, porque al fin y al cabo sigue siendo un promedio, mientras que las otras medidas es la medida de algo estático, algo que está ahí muy condicionado genéticamente. Sabemos que el volumen cerebral, hay genes realmente conocidos relacionados con el volumen general, el volumen cerebral, mientras que conectividad funcional es una concepción más matemática, más correlacional. Muy bien. Muchísimas gracias una vez más Gracias a por la vosotros. ponencia. Pasamos a presentar al ponente David Rodríguez. David Rodríguez es físico y ha desarrollado su trabajo en computación distribuida, grid y aprendizaje automático. Ya a nivel de postdoc se mudó a trabajar a Edimburgo, a la Universidad de Edimburgo, en la Escuela de Informática, dentro del grupo de National Science Center, y posteriormente como investigador del Brain Research Imaging Center de la misma universidad, donde desarrolló su labor de investigación en el proyecto BRAINS, diseñando y creando un banco de imágenes médicas cerebrales, y posteriormente, ya en el 2018, hace apenas 4 años, 3 años y medio, se incorporó al IFCA, que es el Instituto de Física de Cantabria, que es un instituto, si no me confundo, compartido entre la Universidad de Cantabria y el CSIC, donde es investigador distinguido del CSIC y ha participado en el desarrollo de una línea de investigación en ciencia de datos y aplicaciones biomédicas. Actualmente, además, es co-coordinador de una nueva plataforma temática del CSIC, que es la plataforma de ciencia e innovación digital. Así que, bueno, es un placer para nosotros que nos pueda aportar algo de luz y de conocimiento a todo el tema cada vez tan importante, ¿no? Más importante de la protección de datos en la investigación con datos de imagen. Buenas tardes. Buenas tardes, David. Gracias por la presentación. Bueno, pues como han dicho, yo vengo de otra área distinta, vengo ligeramente de física, pero bueno, trabajo principalmente en computación en el Instituto de Física de Cantabria. Y bueno, ahora voy a hablar un poco de protección de la privacidad en neuroimagen y también sobre la importancia de compartir datos y los obstáculos que nos encontramos. Bueno, es un tema bastante amplio, así que voy a ir un poco rápido sobre diversos aspectos. Bueno, primero empezaré con unos ejemplos de amenazas a la privacidad de los datos médicos y un vistazo rápido a la legislación, que quizá la conozcáis, y luego hablaré sobre la importancia de compartir datos médicos y sobre si es posible anonimizar completamente las imágenes médicas y qué alternativas tenemos. Bueno, sobre los peligros para la privacidad del mal uso de datos médicos, pues esto ha aparecido en distintas noticias durante años. He surgido algunas pocas de relaciones con proyectos médicos, estas del Wall Street Journal, creo de 2019, sobre el proyecto Nightingale de Google, que tenía que ver con la cesión de datos por Ascension Health, que es una aseguradora o proveedora de servicios de salud privada de Estados Unidos, una de las más importantes. Y en aquel momento, cuando se descubrió esto, ya habían cedido los datos de 10 millones de personas, 10 millones de pacientes no anonimizados a Google, y el objetivo para el año siguiente, para marzo del año siguiente, eran llegar a los 150 millones. Todo esto sin notificar a los pacientes o a los médicos. Y al menos a los 150 empleados de Google habían tenido acceso. Y bueno, no es un caso aislado, quiero decir, en tanto que el interés de Google o ahora Alphabet, sino que hay muchísimas otras compañías tecnológicas que tienen mucho interés en los datos médicos porque es un gran mercado. Pues Apple, Intel, Facebook, etc. Esto luego se empezó a hacer una investigación federal en Estados Unidos y supongo que llevará nuevas restricciones, pero bueno,
Como sabéis, en la sociedad de la información y en los tiempos de Big Data, los datos y nosotros somos el producto. Y en este caso los datos médicos pues, son un producto muy valioso. Otro caso también en el Wall Street Journal, otra noticia que tiene que ver con los problemas de privacidad con los datos médicos es esta sobre el reconocimiento facial a partir de resonancias magnéticas. Esto tampoco es que fuese muy sorprendente, pero bueno, publicaron el estudio en el New England Journal of Medicine en 2019, pero es algo que ya se veía venir. Quiero decir, cualquiera que haya visto una resonancia magnética de la cabeza completa y visto las reconstrucciones, pues para una persona puede no ser necesariamente fácil reconocer a alguien, porque, digamos, en lo que nos fijamos las personas, algunas de las features, de las características, pueden no aparecer en la reconstrucción de la imagen, pero esto no tiene por qué ser un problema para una red neuronal bien entrenada. Aquí tenemos ejemplos de este estudio. Abajo están las resonancias, arriba fotografías con los ojos cerrados y los ojos abiertos. Los ojos cerrados pues facilita, digamos que es más cercana. Pero bueno, que una persona no tendría por qué reconocer esto, pero aunque este estudio es bastante reciente, esto es algo que ya muchos años antes se podría prever y que lleva a que sea más necesario que nunca el tener en cuenta la eliminación de los rasgos faciales a la hora de compartir datos de escáner de resonancia magnética de la cabeza. Hay varias técnicas para esto, desde extracción del cerebro directamente o tratar de deformar los rasgos faciales y otros que consisten en, digamos, eliminar completamente de un tajo la imagen, pero no hay ninguno que sea completamente automático y que funcione siempre bien. Así que siempre hay que revisarlo. Y otro probablemente más preocupante todavía es el tema del genoma, del ADN, que las bases de datos de ADN anonimizadas, pues que se puede encontrar, digamos, desanonimizar o localizar con cierta precisión la posible aparición de una persona en ellos. Este problema, que hace 10 años no era muy grande y había bases de datos de investigación con ADN públicas, pero se ha empeorado mucho con la genómica de consumo, que ha crecido muchísimo durante ese periodo. Pues eso, Ancestry.com o 23andMe, etc. Y como podéis ver, en 2013 pues eran muy pocos y esto ha ido creciendo exponencialmente, aunque los datos aquí solo hasta el 2018. Pero ya veis que ya pasaban de los 12 millones. ¿Y cómo hacer esta identificación? Pues no es fácil, pero ya en 2013 Janny Perlich hizo un estudio identificando sujetos por inferencia de apellidos a partir de una base de datos anónima de ADN, que entonces era una base de datos de investigación. Es un trabajo que tenía su dificultad y por entonces no había tantos datos disponibles. Y el NIH reconoció que, aunque no era fácil, que era complicado que esto ocurriese, era posible. Y eso llevó a mayores restricciones al acceso a datos genéticos. Pero desde entonces, como decía, pues la genética de consumo ha crecido mucho. Y bueno, los 12 millones de perfiles se habrán quedado muy atrás desde 2017, principalmente en Estados Unidos, pero luego se ha ido expandiendo por el mundo. Y ya eso, a final del 2018, un estudio en Science ya se estimaba que la cantidad de datos genéticos disponibles permitían identificar a más de la mitad de la población de Estados Unidos, de más del 60% en el caso de las personas de origen europeo. Y esto es independientemente de si esa persona se ha hecho un test de estos o no. Y luego existen además webs para compartir datos genéticos, etc. En este caso, bueno, yo creo que no hay mucha vuelta atrás, es imposible deshacer lo que ya se ha hecho, pero bueno, yo llevo un poco a pensar en el futuro qué posibles cosas se pueden hacer para evitar este tipo de problemas. Como digo, la legislación, que bueno, probablemente la conozcáis, así que voy a hacer solo dar un vistazo rápido al Reglamento General de Protección de Datos y la legislación española, dando por, digamos, los principios de los que parten, porque en el caso, para los datos personales en general, no hablando de médicos en particular, en Europa esto es una cuestión de derechos fundamentales. Si viene en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que la protección de los datos de carácter personal es un derecho fundamental.
En otros países no tiene por qué ser así. Probablemente los datos médicos sí, pero los datos personales en general en algunos otros países son considerados más como mercancía, aparte de dar muchas posibilidades a los gobiernos, etcétera, para acceder a ellos sin mucho control, con lo que ha llevado pues, a que los varios mecanismos de transferencia de datos que sobre todo afectan a compañías entre Europa y Estados Unidos pues han ido echándose abajo por diversas sentencias de los tribunales europeos. Bueno, el Reglamento General de Protección de Datos, que sustituía a la Directiva del 95, pues aprobó en el 2016, entró a aplicación en 2018 y bueno, es la norma que rige la protección de datos de personas físicas y la libre circulación de los mismos. Una diferencia importante con la directiva es que una directiva luego tiene que ser transpuesta a las legislaciones, no es ley aplicable directamente como el reglamento, lo cual hacía que divergiese más, aunque luego puede haber legislación propia en cada uno de los países, como en España, que desarrolle el reglamento, pero el reglamento en sí es parte de la ley. En España, bueno, primero un Real Decreto para medidas urgentes y luego la Ley Orgánica del 2018 de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, es lo que es ahora la legislación en vigor. ¿Cuáles son los objetivos del reglamento? Pues, como decía, superar los obstáculos que impidieron la finalidad armonizadora de la directiva por la transposición de la directiva en cada uno de los distintos sistemas legales, pues generó un mosaico de normativo bastante irregular y provocó diferencias en la protección de los derechos de los ciudadanos. Y también, evidentemente, ha pasado desde el 95, ha habido muchos cambios tecnológicos, ha habido un gran aumento en el comercio digital, el flujo transfronterizo de datos, etcétera, y la evolución tecnológica y la globalización. A ver, si en el 95 no existían todas estas redes sociales, etcétera, ni muchísimas otras cosas. Entonces ha habido la accesibilidad a datos biométricos, genéticos, etcétera. Y así que también es una puesta al día desde el punto de vista tecnológico, digamos. Y en cuanto a las novedades principales, pues se cambia un poco el planteamiento, pasar de un modelo basado en el control del cumplimiento a uno basado en un principio de responsabilidad activa. Esto tiene que ver con la evaluación previa del riesgo y adoptar las medidas que procedan y no solo un planteamiento reactivo. También otorga más derechos y más control para los sujetos sobre sus datos, más obligaciones para los controladores de datos y más poder para el regulador, que se refleja, entre otras cosas, en multas mucho más importantes. Estas estaban muy limitadas y ahora las multas pueden ser gigantescas. Bueno, en el caso de los datos médicos, pues bueno, es uno de los datos que aparecen en las categorías especiales de datos que están especialmente protegidos. Antes se llamaban datos personales sensibles. Pues datos de salud física o mental, también datos genéticos, datos biométricos, etc. Y los principios relativos al tratamiento de los datos personales, pues bueno, aparte de que sea de forma legal, etcétera, leal, lícita, etcétera, dos cosas importantes son la limitación del propósito y la minimización de datos. Porque no se puede recoger todos los datos posibles y sin tener en cuenta cuál es el propósito, sino que hay que pensar, y esto viene el planteamiento proactivo que decía antes de ni siquiera empezar a recoger los datos, qué se necesita realmente, cómo se van a tratar después, cuánto tiempo se van a retener, etc. Para el tratamiento de categorías especiales de datos, pues existen varias bases legales particulares que son necesarias, y evidentemente una de ellas es la salud pública, claro, la medicina y también en la investigación científica. No he puesto nada sobre el consentimiento, que es un tema bastante importante. No siempre el consentimiento informado es la base legal mejor para estudios de investigación, pero bueno, sí que es muy habitual dependiendo de qué estudio se trate. Sí, hay que tener en cuenta en este caso que los requisitos sobre el consentimiento también se han incrementado muchísimo en el reglamento con respecto a la directiva. Antes se podía conocer el consentimiento tácito, más o menos, con un aviso, casi en un cartel para algunas cosas, o sencillamente sin tener que demostrar y guardar prueba de que se ha dado el consentimiento, y tampoco había tantas garantías y tantos derechos a la hora de retirar, que es algo ahora que hay que tener siempre en cuenta, que
retirar el consentimiento tiene que ser igual de fácil que darlo, por los mismos medios. Bien, dejando un poco atrás la parte legal, quería hablar un poco sobre compartir datos médicos de investigación, estoy hablando principalmente, cuáles son las oportunidades y beneficios de algunos ejemplos en imagen médica. Bueno, el caso es que ahora mismo se generan más datos médicos que nunca, no solo por los sistemas de salud, los distintos estudios clínicos, porque cada vez hay más aparatos disponibles, aparatos que capturan más datos que antes, mayores volúmenes, datos más diversos, etcétera. Se dispone de mayores capacidad de almacenamiento, de transferencia de datos, porque incluso aunque se pudiesen capturar antes, pues las redes de transmisión de datos eran mucho más lentas y lo cual complicaba. Y aparte de eso hay, digamos, los datos relacionados con la salud que se adquieren de forma autónoma por los individuos en aplicaciones, wearables, etc. Ya en 2012, en una encuesta se decía que un 30% de todos los datos almacenados en el mundo correspondían probablemente al sector médico, y aquí pues la imagen médica tiene bastante peso, también los datos genéticos, como, bueno, otros al ser de formatos de texto, tipo historia clínica electrónica, etcétera, pues la verdad, aunque sean muy grandes y puede haber muchos, el volumen de datos no es tan grande por el propio formato, que es además muy fácil de comprimir. Y bueno, esta abundancia de datos es clave para el desarrollo de la medicina personalizada y para nuevos estudios, pero para ello es importante compartirlo. Porque uno de los problemas es, bueno, por eso la ventaja de compartir, pues que se pueden conseguir mayores colaboraciones y conseguir estudios con suficiente potencia estadística para responder a nuevas cuestiones. Porque muchos de estos datos son difíciles de adquirir, a veces dependiendo del tipo de estudio que se esté haciendo, puede no haber suficientes personas adecuadas o puede ser difícil conseguir voluntarios, y además también puede ser caro. Hacer un montón de escáneres lleva tiempo, el tiempo del escáner puede ser caro, etcétera. Cualquier otro tipo de pruebas adicionales que se quieran hacer, de ultrasonidos, de estaciones de sangre, etcétera, lleva muchos personal, mucho tiempo y mucho dinero, y no todo el mundo se lo puede permitir, aunque haya ahora mucho más resonancia magnética, por ejemplo, que las que había hace años disponibles. Pero bueno, ya muchas veces están los escáneres pueden estar muy ocupados para su propio uso clínico, no para estudios, etcétera. También otras cosas que se pueden hacer es hacer nuevos estudios sobre datos anteriores. Para eso hace falta que los datos estén accesibles, creación de cohortes de referencia que luego se pueden usar en nuevos estudios, etc. Y también, que viene un poco más a nuestra área, creo que Lara Lloret hablará más en profundidad de los temas de Machine Learning, Deep Learning la semana que viene. Pero bueno, es importante para poder explotar las herramientas que se desarrollan en ciencia de datos y todo el Big Data, etcétera. Pues es importante tener grandes datasets y mayor información más compleja, etcétera. Para entrenamiento de redes neuronales profundas, evidentemente, para generalizaciones a poblaciones diferentes, tener datos provenientes de distintos fuentes para evitar sesgos, en general para data mining, para poder encontrar cohortes adecuadas, filtrando, digamos, etcétera. Bueno, con las redes neuronales profundas, como quizás sabéis, pues tienen muchas ventajas, pero también necesitan muchos datos comparados con las redes neuronales clásicas, por ejemplo. Obstáculos. Bueno, obviamente, pues con lo que empezaba, con los relacionados con la gobernanza de la información. Esto es un obstáculo que tiene que estar ahí y que es necesario y que no es fácil de evitar. Pues la protección de la privacidad es necesaria. Estos son datos altamente sensibles. Hay una serie de requisitos legales, tanto de privacidad como confidencialidad, de comités éticos, etcétera. Hay que hacer estudios de impacto en la privacidad cuando se cambian algo de un estudio clínico, por ejemplo, del tipo de datos médicos que se vayan del tipo de datos personales que se vayan a adquirir, y
Y bueno, sí hay que tener todo esto en cuenta y bueno, es un obstáculo que está ahí. También relacionado con esto, a veces es algunos de los culturales, a veces precisamente por esos problemas que existen y reales de protección de la privacidad, a veces también es mucho más fácil decir que no en algunas circunstancias que decir que sí, para, digamos, no arriesgarse en algunos ámbitos, no necesariamente aquí, pero en algunos sitios que puede ser complicado. Luego también hay gente que bueno, tiene un sentido de la propiedad de los datos sobre sus estudios y no es suficiente promoción de la ciencia abierta. Ahora, por ejemplo, en Horizonte Europa, en los nuevos proyectos, sí que la Unión Europea está insistiendo mucho en los temas de ciencia abierta, que incluye el acceso abierto a los datos. Pero claro, hay que tener en cuenta cuando los datos son privados, sensibles o confidenciales por otras razones, eso hay que tenerlo en cuenta. No quiere decir que todo tenga que publicarse, pero hay que ver si es posible y hay que tener o qué restricciones hay que poner para la hora de compartirlos. Pero sí que creo que hay que tener una mayor eh, mayor esfuerzo a la hora de compartir datos y de colaborar. Y también otro problema es que faltan incentivos. Bueno, un incentivo precisamente es, por ejemplo, en este tipo de proyectos de Centro Europa, que puede que si no se hacen esfuerzos para orientarse hacia los principios de la ciencia abierta, pues será más difícil conseguir financiación. Es una posibilidad. A veces también hay gente que, bueno, hace muchos años, casos de gente que, digamos, destruía los datos porque no tenía ciertas reservas a que otras personas pudiesen interpretar correctamente los datos. Y eso es posible, es muy posible, pero también eso quiere decir que en las prácticas iniciales a la hora de recoger los datos no han sido las correctas, porque eso quiere decir que no se ha documentado correctamente, que no hay los metadatos suficientes. No puede ser que los datos solo tengan sentido para una persona. Entonces el problema era anterior. Tecnológicos, pues hay obstáculos tecnológicos, pues digamos, aunque uno quiere compartir datos, pues a veces no hay las plataformas adecuadas para hacerlo con seguridad sin que resulte demasiado oneroso para los investigadores, para el personal médico, etc. Al final muchas veces se producen acuerdos ad hoc, pero esto realmente es contraproducente. Se multiplica el riesgo realizando acuerdos ad hoc, teniendo que acordar cada vez cómo se van a transferir los datos, cómo se van a anonimizar, etcétera, comparado con establecer un protocolo más amplio que cubra digamos, todos los datos de un centro, la relación más a largo plazo entre centros de investigación, pues del CSIC, de las universidades, etcétera, y hospitales, por ejemplo, y una plataforma donde se puedan controlar realmente esos datos. Bueno, evidentemente los datos médicos no interesan solo al sector público de investigación, sino que ya interés en compañías pues, como Alphabet, que es Google, Microsoft, IBM, etcétera. Pues bueno, como decía antes, como la medicina es un gran negocio y los datos médicos son muy valiosos. Y bueno, aparte de eso, no solo son estas grandes compañías que sí que tienen más fácil acceso a estos datos porque pueden llegar a acuerdos. Por ejemplo, Google con el NHS en Inglaterra, creo que era lo de diabetes, me parece, etcétera. Hay otros tipos de acuerdos que tienen mucha más capacidad de influencia. Pero bueno, hay muchísimas startups, por ejemplo, que trabajan en desarrollos de machine learning, de inteligencia artificial en general, para aplicaciones de salud. Y esto hay que tener en cuenta y tampoco hay que despreciarlo. Es importante tener el posible input, pero siempre que se controle bien el acceso a esos datos y cuál les va a ser el uso de ese producto, digamos, de ese modelo entrenado de una red neuronal, por ejemplo. Pues hay que tener también en cuenta las cuestiones éticas sobre cómo se va a usar el modelo para evitar sesgos, para evitar discriminaciones, etc. Bueno, en el caso de la imagen, pues es una parte muy importante de los datos médicos que se recogen por el volumen, precisamente por sus propias características, y además que la imagen pues es algo que tiene muchas distintas aplicaciones en medicina y que bueno, nos acompaña, digamos, desde antes de nacer hasta la muerte, con muchas distintas modalidades que se utilizan. En
la imagen médica representaba, no sé si con datos genéticos puede que esto haya cambiado, pero solía representar un 90% de los datos manejados por la industria médica. También se generan muchísimas imágenes en los centros de salud, en los hospitales, y esto hace que además por falta de radiólogos, pues hay una grandísima carga de trabajo a la hora de estudiar las imágenes cada día. Por eso es importante el desarrollo de métodos de asistencia al diagnóstico que puedan facilitar esta tarea. Pero por ahora las herramientas disponibles para ayudar a los médicos a esta información siguen siendo limitadas. No hay muchas hay muchísimos estudios, muchísimos desarrollos de redes neuronales, pero no hay tantos que hayan pasado, no hay tantas herramientas que realmente estén en uso comparado con todo lo que se ha publicado y todo lo que se ha investigado durante los últimos años, por ejemplo, en Deep Learning o otro tipo de herramientas. Porque es difícil la generalización de los resultados, etcétera. Se encuentra muchas veces, por ejemplo, que puede ser más fácil para la red neuronal distinguir pues, las máquinas que lo que un radiólogo se fijaría en la imagen y poder hacer correlaciones entre dónde se ha tomado la imagen y lo que se quiere extraer. Por ejemplo, entonces hay que tener que tener cuidado a la hora de elegir el dataset correctamente para que esto no pueda llevar a que identifique los voluntarios, les separe por dónde se han escaneado y no por realmente los temas patológicos, etcétera. Porque es muy difícil saber en qué se fija. Bueno, hay algunas herramientas, pero no está tan claro que sean siempre eficaces a la hora de identificar en qué se fija la red neuronal. Precisamente el tener tanta potencia y tantos parámetros, puede aprender muchísimas cosas dentro de una imagen. No tienes el control, digamos, que tendrías con otros métodos anteriores, incluso con las redes neuronales clásicas, donde uno tenía que hacer un paso previo de elegir las variables que se iban a meter en lugar de meter la imagen como se está metiendo ahora, digamos, en bruto. Y además, aparte una gran oportunidad es juntar las imágenes médicas con otra gran cantidad de datos, lo cual enriquece el dataset y da más posibilidades, pues puede ser resultados del laboratorio, datos de la historia clínica electrónica, test genómicos, etc. Para algunos ejemplos de aprendizaje profundo, de aplicación de aprendizaje profundo, pues detección de tumores, el seguimiento del desarrollo de los tumores, cuantificación del flujo de sangre y visualización, interpretación médica a partir de informes radiológicos, retinopatía, que era el de Google que decía antes. Y bueno, sí que existen datasets públicos. El acceso a estos datos pues tiene muy diversas condiciones, depende de cuál se trate, y no se puede decir siempre que sean lo que llamamos acceso abierto en el sentido de la ciencia abierta. Y bueno, aquí están algunos ejemplos de datasets públicos de imágenes, ADNI, que es de Alzheimer, el archivo de cáncer, algunos relacionados, por ejemplo, con challenges, por ejemplo, BRATS, que también es de tumores, FastMRI, que es para desarrollo de Compressed Sensing, resonancia magnética, el UK Biobank, que tiene una parte, no todos los sujetos, pero una parte de ellos tienen imágenes también. Y bueno, esto es un ejemplo de un banco de imagen médica que trabajé cuando estaba en Edimburgo. En este caso, un repositorio de imágenes cerebrales de voluntarios, de resonancia magnética de voluntarios de todas las edades, que el principal objetivo era tener una gran diversidad de datos en cuanto a edades, desde recién nacidos o con pocos meses hasta sujetos ya ancianos. Y la motivación es que cuando se empezó esto, ya hace bastantes años, pues existían solo 9 repositorios que contuviesen imágenes de sujetos normales, no patológicas, de más de 60 años, de resonancias magnéticas, con solo 944 sujetos, y solo 98 de ellos eran accesibles de forma abierta. Como digo, esto ya fue hace bastantes años, y probablemente ha incrementado. Además de las imágenes, contiene datos relacionados
datos demográficos, cognitivos, de costumbres, clínicos, etc. Y la idea con esto es ser capaces de poder seleccionar los investigadores distintos cohortes a partir de las características de los sujetos y poder utilizar, crear unas templates a medida y no utilizar, digamos, las por defecto, que muchas veces pues, pueden estar los atlas generados a partir pues, de voluntarios que muchas veces pues, pueden tener 20, 30 años y no necesariamente es eso adecuado a la hora de utilizarlo para estudios de gente de 70 años, por ejemplo. ¿Cómo se protegen los datos? Pues vamos a hablar un poco de seguridad y anonimización. Lo importante es, y esto encaja bien con el tema legal, es intentar establecer una protección de datos desde el diseño y por defecto, que aplicar medidas técnicas y organizativas adecuadas a la hora de determinar cómo se va a hacer el tratamiento, es decir, cuando se diseña el estudio o la infraestructura donde se van a almacenar los datos, etc. Y luego hay ejemplos de cosas que se pueden hacer, pues minimización de datos, anonimización, etc. Depende mucho del caso particular que esté usando. Es algo muy distinto, digamos, para pseudonimizar, para utilizarlo dentro de un centro de investigación que publicar datos. Son casos extremos muy diferentes. Y también, pues eso, protección de datos por defecto, que garantizar que solo sean objeto de tratamiento los datos que sean necesarios para cada uno de los fines recogidos. La seguridad de la información, que son medidas preventivas reactivas que permiten proteger la información. Y aquí tenemos varios tipos de protección, que son la prevención, la detección y la reacción. Esto en general para cualquier sistema informático. Y luego tenemos dos conceptos relacionados, pero son diferentes, que son la confidencialidad y la privacidad, que de hecho se puede preservar una y no la otra en varios casos. Por ejemplo, por confidencialidad, pues prevención de la difusión autorizada de la información. Por ejemplo, en un estudio clínico, pues puede ser que se acceda a los datos antes de que se haya acabado el embargo sobre los datos y se puedan publicar. Sin embargo, la privacidad tiene que ver con un derecho de los sujetos, de los pacientes o de los voluntarios sobre los que se han tomado datos. O sea, vale. Una de las cosas que se puede hacer para asegurar la privacidad de los datos es anonimizar los datos. Y esto es un conjunto de técnicas para preservar el anonimato y proteger la información privada o sensible de los datos. Pero preservando hasta cierto nivel la utilidad de dichos datos. Entonces aquí es inevitable un compromiso entre utilidad y privacidad. Es imposible, digamos, sin destruir completamente la utilidad de los datos, es muy difícil, o en muchísimos casos imposible, anonimizar los datos completamente, digamos, de forma que no haya ninguna posibilidad en absoluto de reidentificarlos. Otra cosa es hacerlo suficientemente bien para que el esfuerzo sea demasiado para que merezca la pena. Pero un dataset que ya está anonimizado, pensando en, digamos, tablas de datos, en una base de datos, pues puede ser vulnerable, por ejemplo, para la agregación de datos o procesión de datos. Esto es, por ejemplo, un dataset que puede publicarse porque cada uno de los identificadores directos, tipo nombre, apellidos, DNI, etcétera, han sido eliminados, pero hay otro tipo de lo que se llama pseudoidentificadores, que puede ser, por ejemplo, la edad, temas de procedencia, cualquier otra característica, es que directamente no, incluso en comunicación entre ellos, en los que se aparecen en el propio dataset, no llevan a identificar a la persona o a dejar ver que una persona está en un dataset, pero con acceso a otros datos que sean públicos o que sean accesibles por un atacante, se pueda llegar a identificar o, como digo, sencillamente a saber que una persona está en el dataset. No hace falta saber cuál de los registros pertenece a una persona. A veces es suficientemente sensible, por ejemplo, si es una base de datos sobre una enfermedad en particular, con que inferir con cierta probabilidad, o una probabilidad alta, que una persona dada está en esa base de datos, ya es un grave problema de privacidad, aunque no se consiga identificar cuál de los registros en particular le pertenece. Bueno, ¿cómo de anónimo es suficiente? Pues una pregunta muy, muy complicada y bueno, ante un atacante
motivado, que tenga un acceso no restringido a la información relacionada, pues en general no es posible anonimizar completamente imágenes médicas. Si el acceso a otro tipo de información lo consideramos completamente arbitrario o cualquier tipo de cosa. Las fechas de horas y localizaciones, por ejemplo, se han convertido en más relevantes que nunca. Por a lo mejor hace 20 años pues no importaba demasiado que tuviese la fecha a la que se había adquirido una imagen, pero ahora pues hay mucho seguimiento gracias a los móviles, las redes sociales, pues es mucho más posible que se pueda relacionar probabilísticamente que una persona ha estado en un centro médico, por ejemplo, con ciertas imágenes, luego con otro tipo de características, tipo de edad, etc. Con lo cual, eso ahora, que antes no se tenía tanto en cuenta, pues es mejor alterarlas. De forma que hay que hacerlo de una forma en que, si se va a hacer un estudio longitudinal, se haga de forma coherente. Y lo mejor, pues probablemente es un offset diferente por individuo, porque si no podría ser fácilmente reversible. Claro, esto lleva más trabajo, pero también da más seguridad. En imagen médica cerebral todavía más, porque como decía, pues a partir de resonancias pues se puede reconstruir rasgos faciales y también aparecen, por ejemplo, las orejas, etcétera, y otras cosas que podrían llevar a identificar al individuo. Perdón. Se pueden aplicar medidas complementarias como la restricción de acceso por distintos niveles de privacidad, acuerdos de uso basados en la confianza en los partners, almacenamiento cifrado, etc. Y una posibilidad es la desidentificación reversible en su denominación, que aunque no te permite considerar los datos anónimos, por lo tanto vas a tener que seguir dentro del ámbito del Reglamento General de Protección de Datos, pero como en general no consideramos que puedan anonimizar completamente sin destruir la utilidad, pues hacerla reversible pues tiene ciertas ventajas a la hora de, por ejemplo, que se encuentre algo en la imagen que tenga que ser reportado, etcétera. Y también, otro ejemplo, utilizar en una aplicación clínica recursos, por ejemplo, de una universidad o un centro de investigación donde se pueda, en un gateway, desidentificar, hacer la computación que a lo mejor no es posible hacer a lo mejor en el centro médico porque no tienen GPUs, por ejemplo, luego reidentificar, recrear objetos DICOM y que se puedan, de forma que las imágenes puedan verse en el PACS. Y bueno, esto también permite la trazabilidad necesaria para retirar el consentimiento de una forma mejor, cumpliendo el reglamento. Bueno, la publicación de médico-datos, pues la desidentificación, bueno, como dije antes, no es suficiente porque pensé que había ocultado eso, ¿no? Porque puede haber ataques basados en otra de inferencia, basados en otra información que el atacante pueda acceder. Y hay mitigación de riesgo con lo que se llama Statistical Disclosure Control, con técnicas tipo que se llaman Canonymity o la mejor más reciente es de privacidad diferencial. También se puede hacer generación de datos idénticos o restringir el acceso a los datos utilizando entornos seguros de investigación. Bueno, imagen médica, pues bueno, supongo que conocéis el formato DICOM, que es el estándar para la imagen médica. Aquí dentro del estándar, que es bastante largo, pues en la parte 15, el anexo es donde se trata los temas de anonimización, de privacidad, que define un perfil básico que es bastante restrictivo, es conservador y a veces puede destruir información que se considera necesario. Esto depende mucho del tipo de investigación que se esté haciendo. Entonces, bueno, hay varias opciones sobre retener, por ejemplo, la información temporal longitudinal u otro tipo de información. Esto hay que ir caso por caso para ver lo que es conveniente. Bueno, las prácticas yo creo que han mejorado bastante con respecto a lo que se veía hace 15 o 20 años, que en algún caso que leí, el sistema consistía en quitar los datos personales de los atributos donde deben estar y meter los atributos privados. Sin embargo, hay que tener cuidado, porque antes, como decía antes, atributos que antes se consideraban inocuos, pues ya no lo son tanto, pues fechas y horas, por ejemplo, es un ejemplo claro. Luego están los atributos privados, que lo mejor es, si es posible, si no hace falta, es eliminarlos porque no hay control sobre lo que aparece y se está a merced de cambios efectuados por los fabricantes, que esto lo he visto, que además cada vez son más farragosos, a veces se meten ahí en formato XML o datos que son bastante difíciles de leer y
sé de un caso hace unos años en una actualización de software hizo que en uno de estos tags privados apareciese el nombre y apellidos del paciente. Pero bueno, el problema es que a veces para algunos estudios pues hace falta algunos de estos datos privados o para usar el software del nuevo proveedor. Pero bueno, hay que andar con mucho cuidado. Por otra parte, los avances en Machine Learning pues pueden revelar información que se creía que se había ocultado, pues a través del matching de imágenes del mismo paciente, identificación del centro por las características propiamente de la imagen, de los metadatos o incluso en los píxeles, y esto es más difícil de evitar. Y a partir de ahí se pueden empezar a hacer inferencias. Pues en los propios píxeles también aparece información, no solo en el cabecero. Pues hay varias posibilidades. Están por la parte de los overlays, que son fáciles de eliminar porque son atributos como otros. El Burn-in Information, pues esto es cuando directamente, digamos, que se pone la información directamente en los píxeles, con lo cual complica más la cosa. Hay que manipular directamente los píxeles para eliminarla. Y luego hay prácticas en desuso bastante raras, que de hecho esto me lo han contado, pero es algo muy antiguo y todavía más peligroso, que era en antiguos tags, creo que eran, o rayos X, teniendo 8 bits reservados, se utilizaban 7 para la imagen, con lo cual el sobrante alguna gente lo utilizaba para guardar ahí información. Bueno, en neuroimagen tenemos otros formatos, como sabéis, Nifty, Analyze, Nifty, principalmente Analyze, Mink, etc., que tiene la ventaja de incluir menos metadatos con información personal, claramente Nifty, aunque en ocasiones he visto que alguna gente incluía el nombre en el fichero. Bueno, por eso son más fáciles de anonimizar, pero claro, evidentemente aún tienes los problemas de lo que aparece en la propia imagen en el sentido de los rasgos faciales, por ejemplo, o otro tipo de cosas que puedes identificar. Pues eso, la reconstrucción de los rasgos faciales son los retos principales y hay varias técnicas para intentar eliminarlos. Luego también existe el potencial para la identificación usando software cerebrales. Hay varias técnicas, últimamente con Deep Learning, pero había técnicas anteriores. Claro, te hace falta otra muestra anterior del mismo paciente, evidentemente. O también reconocimiento de otras características que aparezcan en las imágenes de la cabeza. Por lo cual, como decía, pues es muy complicado anonimizar completamente las imágenes métricas y preservar su utilidad. Es complicado aplicar técnicas como tipo K-anonymity o differential privacy para la imagen médica. Se lo he pensado más bien para, digamos, bases de datos, datasets de textos con campos, etcétera. Puede que sea posible, pero es más complicado. Puede haber información en los propios píxeles, tanto visible como no. Y cada vez es más complicado, yo creo, asegurar una buena anonimización porque las herramientas para atacarlo pues cada vez son más fáciles de acceder, sobre todo el tema de Deep Learning. Y todavía más si se quiere que estos datasets, aparte de imágenes, tengan más información, con lo cual entra la posibilidad de data leaking attacks, etc. Por tanto, hay que buscar alternativas a la anonimización y dos que se proponen pues, son los entornos seguros de investigación y el aprendizaje federal. Pues los entornos seguros de investigación que tenemos Data Safe Havens o Trusted Research Environments son entornos seguros para el almacenamiento y análisis de datos sensibles. Los controladores de dichos datos están seguros de que los mismos van a gestionarse y utilizarse correctamente y además los grupos de investigación a veces no tienen necesariamente la experiencia y gobernanza de la información ni el tiempo para manejar todos esos problemas, ni recursos computacionales escalables, ni conocimientos suficientes de seguridad. Y como digo, además muchas veces hacen acuerdos ad hoc y eso multiplica los vectores de ataque y las posibilidades de que haya algo malo. Sin embargo, en ese tipo de centros, con todo bien planificado y centralizado, puede haber algún otro riesgo, pero también hay muchas más condiciones de seguridad y además ayuda a compartir datos entre distintos grupos. Tampoco las instituciones sanitarias necesariamente tienen otras prioridades, tienen por qué tener los recursos computacionales necesarios para dedicarlo a esto. Pues los revistos, pues esto es que los datos se almacenen y gestionen dentro del centro, del entorno, y que no se pueden extraer los datos. Puede haber casos especiales, pero en general los datos no se pueden extraer. Se analizan dentro y se pueden extraer resultados que además deben ser revisados para que no contengan métodos personales.
Un Data SG debe ofrecer condiciones de seguridad y restricciones de acceso a los datos que satisfagan los requisitos del proveedor de datos y ofrecer facilidades de gestión del ciclo de la vida de los datos, desde que se adquieren, entran en el centro, la inmunización, el que se pueda catalogar correctamente, se puede acceder a ellos, luego curación, eliminación en caso de que sea necesario, etc. Y luego, idealmente, que provean una plataforma de análisis lo suficientemente potente, porque eso es lo que evita que los datos tengan que ser extraídos si a los investigadores se les puede proporcionar un entorno de trabajo adecuado para hacerlo directamente en los servicios del centro. Eso sería un poco en la visión de los datos dentro de cómo irían dentro de uno de estos entornos, desde la generación a identificación, extracción, integración, archivo. Bueno, por otra parte, el aprendizaje federado, con esto a cabo, pues esto es un ejemplo de computación distribuida, que computación distribuida se viene haciendo desde hace muchos años, pues desde computación grid, computación cloud, cuestiones anteriores, y ya hay precedente de hacer análisis, digamos, distribuidos. A veces la motivación era distinta, no era tanto tema de periodicidad, sino cuando era mucho más costoso mover datos en un centro de computación, por ejemplo, en proyectos europeos hace 15 años, 20 años, moverlos de un lado a otro, pues podía ser mucho más fácil, mucho menos costoso mandar la computación a los datos y no los datos a la computación. Y luego hacer... pues depende del tipo de algoritmo, pues hacer los promedios o cualquier otro tipo de operación que fuese necesaria cuando los datos estaban distribuidos. Esto también pues, se ha ido también con las redes redes neuronales tradicionales, y ahora esto se está haciendo en Deep Learning, que es lo que se llama aprendizaje federado. Al evitar que se transfieran los datos de fuera de su centro de origen, pues se mantiene un mayor control y es mucho mejor para la gobernanza de la información y para la privacidad. Y entre otras aplicaciones, pues esto se está aplicando en varios proyectos en imagen médica. Hay varias aproximaciones al aprendizaje federado, los llaman ensemble, que digamos que consistiría en que distintos centros entrenan distintos modelos y luego se hace un modelo combinado. También están los promedios federados, secuenciales, etc. Eso tiene más tipo de investigación, hay problemas, hay challenges que todavía están por resolver en cuanto a robustez, reproducibilidad, a veces la heterogeneidad de los datos entre los distintos centros porque es un problema. Como hemos visto, hay distintos métodos. Los descentralizados, pues, por ejemplo, te ofrecen mayor seguridad, pero los que incluyen un servidor central, pues a veces son más flexibles y a veces mejor rendimiento, etc. Como digo, es algo que todavía está en desarrollo, pero bueno, hay muchos proyectos trabajando en este tipo de aprendizaje y creo que resuelve bastantes problemas. Hay posibles peligros, puede haber que dentro de los pesos la información que se intercambia pueda ir información personal. Creo que en el caso de imágenes esto es más complicado, que pueda haber tanta información como para que se puedan reconstruir imágenes y eso lleva información personal. En el caso de otro tipo de datos, pues sí que es más es posible que con modelos muy grandes tengan muchos parámetros, pues puede haber algún data leak que lleva alguna posibilidad de inferencia. Puede haber manipulaciones, digamos, si se considera que alguno de los participantes del entrenamiento federado pues podría manipular el entrenamiento, y hay que ver cómo se puede detectar esto. Puede haber sesgos dependiendo también de la heterogeneidad de los datos y puede ser más difícil de controlarlos al no tener acceso a todos los datos, pues puede ser más difícil evitar los sesgos y también puede haber usos no deseados del modelo final por cuestiones éticas, que alguien se aproveche de entre todos los que participan en el aprendizaje federado, pues se aproveche de los datos sin aportar mucho. Bueno, y bueno, eso es todo. Bueno, muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta? Muchas gracias, David. La verdad es que no sé si nos quedamos con más preocupación que la que teníamos antes de empezar la ponencia, ¿no? Sobre las dificultades en la pseudoanonimización y de los datos de neuroimagen. Sí. Lo que queda por avanzar, ¿no? Que las alternativas. Sí, yo creo que las alternativas
tanto el aprendizaje federado como el Trusted Research Environment, creo que puede ayudar bastante. A ver, muchos de esos problemas sobre el reconocimiento de los rasgos faciales, pues es algo que ya veíamos venir hace mucho tiempo. La diferencia es que ahora se ha demostrado que lo pueden hacer máquinas. Antes, si dependía de humanos, pues la verdad que era un rollo de tener que mirar una imagen y tratar de reconocer a alguien. Y como digo, pues la cuestión es que con el deep learning, que a veces te pasa precisamente intentando entrar en un modelo que encuentras que encuentra correlaciones ¿cómo se dice? Que no son lo que están buscando, que no tiene que ver con algo clínico, sino que tiene que ver con algo de las propias características de la imagen. Y por ahí, por ejemplo, pues no sería difícil inferir de en qué centro se ha hecho y otros datos. Entonces sí que yo creo que el deep learning sí que hace que sea cada vez más complicado. A ver, no es imposible, pero sí que hay que tener, yo creo que mucho cuidado. Y como decía, las redes sociales, la abundancia de información que hay ahora, las redes sociales, etcétera, pues eso, hace 20 años pues no te preocupabas de eliminar a lo mejor la fecha y la hora de la imagen médica, pero es que ahora hay que tenerlo, hay que pensárselo un poco. Depende de cómo se va a compartir, sobre todo, y eso es lo que diferencia un poco los usos. Una cosa es que tengas un acuerdo de colaboración y compartas los datos con otro centro médico que tienes una centro de recuerdo. Otra cosa es cuando se publican los datos. Cuando se publican los datos, evidentemente hay que extremar las precauciones. Sí, sí. No, es un tema complicado. Nos plantea una reflexión, una pregunta. Cuando los servicios de salud entran en cohortes o en consorcios de compartir datos, ceder datos, no sé, como el proyecto europeo EDEN, ¿no? En el que recientemente ha entrado el Servicio Cántabro de Salud, pero hay muchos otros servicios de salud en España y en otros países europeos, ¿no? Hay como 120, 140 servicios de salud compartiendo datos. Y hay muchos otros consorcios, ¿no? Entonces, en los que se comparten datos. Esto no tendría que el ciudadano que es dueño de esos datos en cierta manera consentir para esa cesión de datos. Porque claro, ahí cuando estamos en el ámbito de la investigación somos muy puristas, súper estrictos con los consentimientos informados. Si es neuroimagen, los fake se ponen de garras por la posible identificación de las características faciales, los caracteres, ¿no? Pero luego nos vamos al otro extremo y cuando es el servicio de salud el que entra en un consorcio y cede datos de forma colaborativa, que, ojo, entiendo que esa es una de las vías para avanzar en el conocimiento, ¿eh? Pero ahí no se es tan estricto. Sí, es posible que no. Sí, la verdad es que yo sí que a veces he visto ese tipo de noticias y me ha sorprendido porque sí que ves las dificultades por un lado y facilidades con otro. E incluso te diría más que incluso estando en el Reino Unido todavía, en Escocia, a veces, por ejemplo, parece más fácil el acceso para compañías privadas que para la universidad, depende del caso. Y eso que allí teníamos escáneres propios, así que tampoco se necesitaba, pero para algunas cosas parece que era más fácil. Sí, sí que hay bases, lo que sí que hay otras bases legales. Es que el consentimiento informado no es la única base legal que te permite el tratamiento de datos personales. Así que legalmente estará cubierto, pero sí yo creo que sería bueno que pudiesen los ciudadanos saberlo. Que si tiene un portal el Servicio Canario de Salud, pues podría informar fácilmente al ciudadano si está participando e incluso darle la posibilidad de retirarse su consentimiento, ya que ni siquiera lo han pedido, que puede llevar más trabajo conseguir los consentimientos, pero por lo menos la posibilidad de retirar el consentimiento, que luego eso te llega una notificación, que es como el UK Biobank, te llegan de vez en cuando las notificaciones de que alguien ha retirado el consentimiento y hay que quitarlo de los futuros análisis, etcétera. Sí que al menos quitarlo, objetar, por lo menos yo creo que sí que debería dar esa facilidad. Y no creo que sea tan complicado teniendo los usuarios acceso seguro a un portal, tienes aplicaciones de Servicio Canario de Salud. Pero sí que existen otras bases legales que permiten parte del consentimiento informado. Sí, no, estoy de acuerdo que por un lado parece que es muy difícil, por otro lado a veces te sorprende oír noticias que no son difíciles. Muy bien, pues nada, no robamos más tiempo a todos los participantes. Muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Muchísimas gracias, David, por la ponencia. Y nada, mañana viernes acabamos la primera semana con inmunología, así que os invito y os animo a conectaros. Un saludo. Adiós.